Queridos amigos, una nueva edición del Doctor de los Pies. Y hoy estamos en el campo de batalla, hoy estamos en el Centro de Cirugía Mínimo Invasiva del Caribe. Y vamos a hablar de todo lo que es la cirugía del pie y del tobillo. Deformidades del pie, deformidades dolorosas, cirugía estética del pie. Todo lo que tiene que ver con el tobillo y el pie en cuanto a cirugía. Recuerden que existen diferentes tipos de deformidades y vamos a dividir el pie en tres partes. Hay una parte que es la parte anterior, en donde se producen los famosos dedos en martillo, los dedos en garra, los dedos en masa, los famosos juanetes, exostosis, tumoraciones debajo de la uña. También está la parte que es la parte medial, la parte del medio del pie, en donde también se producen exostosis y deformidades importantes, principalmente en todo lo que es el arco longitudinal del pie. Cuando el arco longitudinal del pie está desaparecido es que nosotros llamamos un pes valgus o un pie plano. Cuando el arco longitudinal está muy elevado, entonces decimos que tiene el paciente un pie cavus. También existen deformidades y problemas en la parte posterior o en el retropié. Y aquí están los famosos espuelones calcáneos que pueden ser plantares o dorsales, muy dolorosos. Deformidades como por ejemplo las deformidades en valgus o en varus del calcáneo, que también pueden ser deformidades que pueden llegar a ser incapacitantes, puesto que producen artritis degenerativa en algunos pacientes. El tendón de Aquiles, uno de los tendones más poderosos del cuerpo, se inserta en el calcáneo y está compuesto por tres músculos importantes que son los músculos de la pantorrilla. Cuando este tendón se acorta, pues entonces sucede que se produce lo que nosotros le llamamos el tobillo en equino o el pie en equino. La bipedestación normalmente se hace por tres etapas. Está primero la etapa de contacto que se hace con el talón, después una etapa de equilibrio que es cuando todo el pie se deposita en el pavimento o en el piso, y después viene la última fase que es la fase de propulsión. Cuando este tendón está muy contraído, pues entonces lo que es la fase de contacto se acorta y aumenta demasiado lo que es la fase de propulsión y se produce mucho dolor en todo lo que es la parte anterior del pie, o lo que nosotros le llamamos también la metatarsal. Doctor Gregory Rivera, un maestro de la cirugía mínimo invasiva, de la cirugía del pie y del tobillo. Estamos hablando hoy con un profesional que es capaz de, por una incisión de solamente 2 milímetros, corregir deformidades y problemas importantes tanto en el pie como en el tobillo. Gregory, cuéntamelo todo. Dime, ¿cuándo tú comenzaste a hacer cirugía mínimamente invasiva? ¿Cuándo tú empezaste a hacer esa técnica? Básicamente, bueno, vamos a saludar a todo el público y gracias por la invitación. Y esa técnica yo la empecé hace alrededor de 15 años. Y fue que yo, buscando un procedimiento que era más eficaz y menos doloroso para el paciente, me encontré con ese procedimiento, se llama cirugía mínimo invasiva. Entonces quise aprender más del tópico y desde esa fecha pues estoy haciendo esa cirugía y ya he dejado de hacer cirugía tradicional. Es decir, ¿cómo es la técnica? ¿Cómo tú lo haces, Gregory? La técnica se conoce en varias partes del mundo ya. A veces le dicen el procedimiento percutáneo, que lo que hace es hacer por una incisión de 0.2 milímetros. Uno hace balanceo de tendones, se relina hueso, se puede hasta sacar tumores, se puede hacer también salvar dedos que en otras épocas eran de amputaciones. Nosotros eliminamos el hueso que está infectado y se queda el paciente con todas las partes originales. Con todo eso. Es decir, una persona que tiene un juanete, Gregory, un juanete grande, esa protuberancia muy doloroso, eso ¿cómo tú haces eso? Es decir, tú por una incisión pequeñita tú corriges esa deformidad. Es correcto. Por esa incisión se corrige hasta pie reumatoide
que para las personas que no conocen qué es un pie reumatoide o han visto personas en la calle que tienen las manos que son totalmente como deformados, pues también los pies le pasa lo mismo, empiezan más o menos así, lo dejamos así, a través de esa pequeña incisión. A través de esa pequeña incisión. Y en muchos de los casos no hay que ni suturar. Es decir, a veces tú ni siquiera punto le das. No. Wow, eso es sumamente interesante. Y también tú puedes sacar tumores por incisiones pequeñitas como esa. Tumores han sacado. Sí, inclusive tumores de hueso, tumores de tejido blando, todo eso tú lo puedes sacar por ahí. Sí, es así. Cuéntame un poquito de cómo fue esa técnica evolucionando en ti, es decir, en tu experiencia, cómo tú has ido evolucionando. Pues yo sé que tú eres un maestro y tú enseñas a maestros. Es decir, además de haber sido mi profesor, también tú has enseñado a maestros. Cuéntame cómo fue esa técnica, cómo tú fuiste adaptándose a esa técnica después de tú haber aprendido lo que era la famosa cirugía tradicional, que era como una incisión grande, muchísimos puntos, muchísimos clavos. ¿Cómo fue que tú te fuiste adaptando a todo eso? Yo fui enseñado de cirugía tradicional, que son incisiones grandes, y con el tiempo he tenido la suerte que me han invitado a otros países para hacer procedimientos en otras partes del mundo, como Grecia, España, Italia, México, uno de los pocos en Latinoamérica, y yo fui aprendiendo algunas técnicas que fui perfeccionando en el mismo momento, porque vi que no se puede hacer, como decía el libro, totalmente. Entonces, de acuerdo a los problemas que yo me estaba encontrando, adapté la microcirugía, que es una combinación realmente de cirugía tradicional, y también tuve que diseñar unos instrumentos porque me encontraba que no había instrumentación para esa cirugía tan pequeña. Es decir, hay instrumentos de cirugía mínimamente invasiva que tienen tu nombre, Gregory. Es correcto. Es decir, que lo diseñaste tú. Yo lo diseñé. ¿Y cómo tú pudiste hacer una cosa así, Gregory? Por necesidad. Por necesidad. Porque uno quiere darle lo mejor al paciente. Y yo pedía un instrumento y el hospital me decía, no lo tengo. Yo llamaba a una casa de instrumentos y decían, no lo tenemos. Y entonces yo le dije, ¿ustedes pueden diseñar algo que yo necesite? Y así fue que sucedió los instrumentos. Gregory, yo sé que tú eres ingeniero también. Yo creo que eso también te ayudó un poco, ¿verdad que sí? Sí, eso me ayudó porque antes de estudiar medicina soy ingeniero y usé esa base para así perfeccionar el instrumento que hoy en día usan todas las especialidades y lo usas tú. Yo lo estoy utilizando también. Sí. Es decir, fíjense qué interesante este invitado que tenemos aquí hoy, que es una persona que no solamente que ha dado la vuelta al mundo enseñando lo que es la cirugía mínimamente invasiva del pie y del tobillo, sino que también es creador de instrumentos que hoy se utilizan, que yo utilizo para hacer cirugía aquí en el Centro de Cirugía Mínima Invasiva del Caribe. Es decir, ustedes pueden ver ya el tipo de profesional que nosotros hemos invitado hoy y de qué manera se manejan todos estos casos. Gregory, cuéntame un poquito sobre, tú mencionaste ahorita del paciente diabético que le van a amputar un dedo, que se puede utilizar una técnica y preservar el miembro, preservar el dedo. Es decir, se puede curar sin tener que amputarle el pie o amputarle el dedo. ¿Cómo se hace eso? Eso vino porque me mandaron un paciente de Filadelfia a la oficina mía en Nueva York, y la señora estaba un poquito preocupada que le iban a cortar la pierna. Y yo le dije, ¿pero por qué te van a cortar la pierna? Cuando vimos los documentos, yo he escuchado de alguien que me había referido. En resumida cuenta, yo observando lo que ella tenía era un dígito del dedo, que estaba un poquito con gangrena, le dicen mojada, no sé cómo si la traducción es correcta, pero en inglés se dice wet gangrene. Y yo dije, pues ella lo que tiene es una infección en el hueso. La circulación yo la había revisado de la pierna, estaba bien, pero sin embargo el departamento vascular de un hospital quería amputarle la pierna. Y entonces yo dije, lo que está malo es el hueso infectado, que lo que eliminarlo y se puede preservar el dígito completo y la pierna entera de la persona, porque realmente la infección estaba en ese dígito. Y yo dije, bueno, vamos a eliminar el dígito, el hueso de adentro del dígito, y dejar que ya los antibióticos todo el mundo coja su curso. Y ese fue el primer caso que yo hice así, y de ahí han venido muchos más. Hasta el director del departamento vascular del hospital
en Filadelfia que me escribió una carta y dijo qué fue lo que yo hice. ¿Cómo ese dedo ya había que amputarlo, ese dedo había que cortarlo? Sí. ¿Cómo tú preservaste ese dedo? Y ella estaba en diálisis también, y desde ahí para adelante es pues, un paciente bien delicado, un paciente diabético bien delicado. Sí, y de ahí nosotros hemos ido, con la ayuda tuya hemos visto claro que sí. hemos ido perfeccionando la técnica, y ya hay muchísimas historias así que hasta creo que aquí en Santo Domingo se han beneficiado ya 2 o 3 personas. Aquí en el Centro de Cirugía Mínimo Invasiva, pues estamos realizando esa técnica, estamos salvando dedos, salvando pies diabéticos, es decir, todas estas cosas que el doctor Rivera pues ha sido creador, se están practicando hoy en el país, y nosotros hemos disminuido el riesgo de amputación de una manera significativa con estas técnicas aquí en el Centro de Cirugía Mínimo Invasiva. Bueno, señores, la verdad es que yo estoy sumamente emocionado hoy porque me he pasado el día entero operando con el doctor Rivera, aprendiendo cada día más. Cada vez que opero con este hombre pues aprendo algo nuevo, y yo creo que ustedes también pues han aprendido algo hoy. Y bueno, en el próximo segmento hablaremos entonces, haremos una pequeña conclusión de todo lo que ha sido este programa, y desglosar un poquito de una manera más sencilla algunos términos técnicos que hemos utilizado. Pues voy a tratar de desglosarlo un poco para que todos puedan entender.